asalta y nos llena de dudas, porque la gran mayoría de lo que observamos a Cuba no estamos al tanto por las propias circunstancias de conocer qué tan profunda es la organización de movimientos disidentes a lo interno de Cuba con expresión política que puedan significar en el futuro la alternativa para construir una democracia. Mi pregunta es, usted forma parte de este Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Entiendo que uno de sus líderes es el señor Manuel Cuesta, y entiendo también que el señor estuvo detenido unos días y que hay otros líderes de este movimiento que tiene a sus miembros, a muchos de sus miembros en Cuba. Quisiera saber qué hace el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y cuáles son sus expectativas al momento de que este régimen castrista sea finalmente derrotado. Sí, bueno, este Consejo para la Transición en Cuba se creó hace solamente un mes. El objetivo de su creación fue reagrupar la mayor cantidad posible de organizaciones de oposición, y oposición política estoy hablando, y también organizaciones de movimientos de la sociedad civil. Es decir, hay organizaciones con posiciones de izquierda, de centro derecha, más liberales. Por ejemplo, hay el presidente del Consejo para la Transición, de este Consejo para la Transición en Cuba, es una persona que se llama José Daniel Ferrer. Él es el representante de el grupo Unión Patriótica Nacional Cubana. Después está, por ejemplo, Manuel Cuesta Morúa, que es más que nada un grupo con una tendencia socialdemócrata y con una tendencia muy plural, que por eso se hizo también llamar Cuba Plural, su grupo. Después hay, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales de tipo de defensa de los derechos de la mujer, como Marta de la Tamayo, que es miembro de un grupo que se llama Femina, que es para defender los abusos contra la mujer, que tiene un rol muy importante. Hay un grupo también de defensa de los homosexuales, hay un grupo más demócratas cristianos. O sea, hay muchas personas en este consejo. La lista es bastante amplia, hay casi 20 grupos diferentes, y yo pienso que esto es lo más importante porque el único objetivo que tienen todos estos grupos es lograr la transición. Después, la posición de cómo Cuba será a nivel económico, social, si más de centro derecha o de centro izquierda, o más hacia la socialdemocracia o hacia la economía, la política liberal. Todo esto, ellos dicen que eso será algo que se discutirá después, porque si no hay instituciones para el espacio político, no se puede decidir quién es el que va a tener las riendas, claro, de todo. A tener las riendas del país, y que por el momento es la oposición en un gran grupo que tiene que exigir el espacio de democracia y la creación de instituciones democráticas. Es decir, es una organización de resistencia cívica en contra de este régimen, y que de alguna manera entiende que primero hay que salir del régimen y después organizar esa transición que tendrá y que tendrá la expresión que la propia ciudadanía quiera darle, ¿no? Incluyendo, me imagino yo que estos procesos son así, la participación de elementos del propio régimen, porque por lo que estamos viendo hay una fractura, porque hay elementos para pensarlo, y esto siempre ocurre, ¿no? Sí, además hay algo muy interesante que yo siempre, por ejemplo, Manuel Costa Morúa ha dicho claramente que de todas maneras en una transición van a participar las personas que quizás están actualmente en algunos puestos en el gobierno, pero que están de acuerdo porque Cuba evoluciona hacia una democracia, y que de todas maneras uno no puede decir que va a llegar a estar en una situación de democracia si uno está diciendo que va a eliminar a todas las personas que estaban antes. Eso es muy difícil, porque incluso en Cuba, hay que saberlo, el único empleador es el régimen. En Cuba no existen espacios privados. Entonces uno no puede decirle a 10 millones de personas: mira, ustedes fueron funcionarios, trabajaron aquí, nosotros no vamos a trabajar con ustedes. Eso no es posible. Los ciudadanos cubanos tienen que ser parte de esta transición, y tienen que ser parte incluso de la construcción de un nuevo sistema democrático con instituciones democráticas. ¿De qué tamaño, y me disculpa esta pregunta, pero de qué tamaño ha sido la reflexión que usted
como víctima y como sobreviviente de este régimen, ¿de qué tamaño ha sido la reflexión para llegar a esa conclusión? Porque cualquier persona que viva una situación como la que vivió su familia probablemente quiera ver también el paredón a los que le causaron tanto daño. Esto, de alguna manera, la sed de justicia, ¿hasta dónde llega? Y las ganas de que todo esto simplemente terminan siendo más fuertes que las ganas de ver reivindicado a las víctimas, en este caso de su familia. Bueno, yo pienso que eso es otro proceso, ¿no? Ese es otro proceso que se llevará a cabo. Por un lado, yo pienso que en el caso de mi padre en particular, en el proceso de la causa número 1 del año 89, como se consigue el caso Ochoa, los individuos que más cercanos estuvieron a Fidel Castro y que tuvieron una responsabilidad directa, por supuesto que estas personas de alguna manera u otra van a tener que responder a haber hecho un juicio sumario y van a tener que responder frente a la ley. Eso yo estoy convencida. O sea, el fiscal que sin pruebas y diciendo lo que Fidel Castro le había escrito para que él dijera, por supuesto que esta persona de una manera u otra va a tener que responder. Después yo pienso que el cuerpo del ejército en general, las personas que no tenían ninguna posibilidad de decidir lo que se hacía en el caso Ochoa, ni decidir si tenían que ser juzgados o no, estas personas que no tuvieron de verdad implicación en el caso Ochoa, yo no le puedo pedir en ningún momento que sean responsables. Más que nada, muchos de ellos lo que habrá que hacer es darle a conocer toda la información que incluso ellos no tienen, porque ese es el otro problema en Cuba, que hay muchas personas que de una manera u otra fueron funcionarios o son funcionarios y no tienen suficiente información de lo que pasó en ese momento. Después, por otro lado, el responsable máximo es Fidel Castro y ya está, como decir, muerto, ¿no? Sí, o sea, ya se murió y no volverá. O sea, se murió y no está, y Raúl Castro está muy enfermo. No sé si Raúl Castro estará en algún momento. No sabemos siquiera dónde está. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Yo tampoco sé cuándo va a venir esta transición, si se va a dar o no se va a dar pronto, si se va a dar todavía dentro de años. Yo quisiera que fuera lo más pronto posible. Y en relación a fusilamientos y a paredón y eso, yo honestamente yo no quiero más fusilamiento para nadie. Yo, ni tan siquiera incluso los que estuvieron relacionados con el juicio contra mi papá. Yo soy por anular la pena de muerte, o sea, de verdad en Cuba sacarla como una pena para cualquier delito. O sea, yo estoy por la eliminación de la pena de muerte dentro del Código Penal. Bien, una última pregunta, señora Eliana de la Guardia, y gracias de nuevo por permitirnos esta conversación. La gente se pregunta, y yo sé que esto es lo que está en la mente de todos, ¿de verdad esto se está acabando? ¿De verdad se están cayendo? ¿O esto va a ocurrir como en otras ocasiones donde al final las protestas son acalladas por la represión y además de eso, que es lo más grave, la represión es ocultada por los grandes medios que siempre han tratado con benevolencia al régimen cubano por los efectos propios de la propaganda de la izquierda que solamente ve a las dictaduras cuando no son de izquierda, pero cuando son de izquierda y redomadamente dictaduras, porque hasta ellas mismas se definen como tales cuando hablan de dictadura del proletariado. Bueno, pero todas esas cosas son acalladas por la prensa y ya ha ocurrido en otros momentos, que procesos que se han iniciado en Cuba prácticamente son abandonados por el mundo, la prensa deja de hablar de ellos y se acaban. ¿Qué tiene de diferente esto y qué esperanza tiene usted con respecto a la marcha de estas cosas? Bueno, yo pienso que la situación en Cuba ha cambiado de manera, de verdad, de una manera importante a partir del año 2016, después de la visita de Obama, porque se instaló el Internet en Cuba. Entonces, el hecho que en Cuba ahora existe Internet, eso implica que todo lo que pasa se transmite en las redes. Y las redes, por supuesto, transmiten también a la prensa. Porque la prensa, cuando las redes están denunciando una situación que es muy evidente y que es muy fuerte, la prensa no puede ocultarla. La pueden, digo yo, en el exterior, la puede ocultar a lo mejor un medio de izquierda, de extrema izquierda, para sus lectores, pero globalmente no lo puede ocultar. Sí, a veces no lo ocultan, pero lo tergiversan. Aquí ha salido la prensa de izquierda a decir que las protestas son por culpa del embargo, que las protestas son por culpa de los Estados Unidos. Eso sí, eso seguro, que toda aquella prensa que ideológicamente es simpatizante del régimen, por supuesto que va a tratar de justificar lo injustificable a nivel represión. Eso lamentablemente es así. Lo que bueno, después de una prensa de izquierda que se pone en evidente de que ella manipula y que no dice la verdad, bueno, pues pierde el lector de una manera u otra, porque incluso yo pienso que hay personas de izquierda que son de buena fe y que quieren saber la verdad.
Así es. Entonces, Y la verdad es que esto se está acabando. bueno, yo siento que se está acabando. Mi gran preocupación es hasta dónde el régimen está dispuesto a reprimir y hasta dónde tiene los medios para reprimir a un sector de la población que es importante, pero hasta dónde ellos tienen los medios superiores a lo que tiene la oposición y la sociedad civil adentro para resistir. Eso es lo más preocupante. Y en este sentido yo pienso que hay una urgencia, y la urgencia es de verdad, a nivel internacional, hacer una movilización masiva y una movilización también a nivel de Naciones Unidas para que la situación en Cuba, esta situación de represión, sea completamente denunciada y que se tomen algunas medidas. Esto no puede seguir así. O sea, a nivel internacional hay que tomar medidas. Así es. Bueno, esperamos que esto lleve, que la marcha que llevan los acontecimientos nos conduzca a celebrar pronto la caída del régimen. A mí me gusta decir que tengo esperanza, porque la esperanza, como dice la canción, es inútil y flor de desconsuelo a veces, ¿no? Pero también, yo tengo esperanza. Pero yo más que esperanza tengo certezas. Yo estoy seguro que cuando una persona, y que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la generación de mis padres, de la generación mía y de la generación de mi sobrino, esas tres generaciones que han vivido la opresión durante 60 años, las tres generaciones están gritando libertad. Y cuando una persona, después que una persona gritó patria y vida, y después que una persona gritó libertad, ¿quién la obliga a gritar patria o muerte otra vez? Nadie. No, eso no es posible, es muy difícil, pero, es muy difícil. Como dicen en el Caribe, plátano maduro no vuelve verde. Entonces, yo creo que esto ya se fue, creo que se rompió un vidrio, no sé si se reventó toda la vidriera, pero después de esto, creo que por lo menos queda en el mismo sitio, pero para atrás no regresa. Ojalá así sea. Y tanto la generación de los jóvenes como los más jóvenes, los que tienen 20 años, como la generación nuestra que tiene ya 40, 50, que no fuimos parte de la construcción de la revolución esta. La revolución esta la construyeron mis padres, o sea, la generación de mis padres. Ya esta generación de verdad, estas dos generaciones ya de verdad para ellos hay que pasar a otro sistema. Ese sistema de verdad para estas generaciones es un desastre, no funcionó. Y de verdad lo que yo pienso que están defendiendo ese sistema todavía es un grupo muy reducido. Yo pienso que es la familia Castro y 60 familias alrededor. Es todo. Bueno, y están con muchas dificultades porque como ellos no pagan a nivel internacional a las empresas, entonces no pagan tampoco las deudas, entonces después ya no le dan crédito. Ese es el problema en relación al banco. No es que no pueden comercializar, no es que Estados Unidos los tiene bloqueados por todos lados, no, es que ellos no pagan. Entonces, no, es una economía completamente ineficiente. Y manejado por maulas y por estos señores que ineficiente para... y con un grupo que lo que está que es la familia Castro, que siempre ha estado explotando ese pueblo y llevándose el dinero. Eso está más que claro. O sea, hay un grave problema aquí de abuso, de corrupción, y que de una manera u otra ya el pueblo se dio cuenta. Bueno, gracias a Dios que el pueblo se dio cuenta y ojalá que esto tenga un buen y feliz término. Y le perdió el miedo, se dio cuenta y le perdió miedo. Que es lo más importante, que el miedo se haya perdido. Señora Liliana de la Guardia, ha sido para mí un honor poder conversar con usted. Muchas gracias. Y gracias a usted por la invitación.